Hoy tenemos a Rubí, Ismael, Marion, María Fernanda. Te damos la bienvenida a este gran episodio. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast. Hoy estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy contentos porque este es nuestro primer episodio y estamos muy felices porque el día de hoy estamos muy agradecidos con Las que Facturan porque nos están patrocinando y queremos invitarlos a todos también a que puedan ir a ver el podcast de Las que Facturan y ver todos los proyectos que hacen. Tenemos aquí de mi lado derecho a la doctora Marion Bru. La doctora Marion explora cómo la leche materna educa al sistema inmune y cómo la obesidad materna también altera toda esta primer lección biológica que tenemos desde que nacemos. Tenemos de este lado también al doctor Ismael Mancilla Herrera, que investiga la inmunidad del recién nacido y el futuro de la inmunología perinatal en México. Y tenemos también a nuestra invitada especial, a nuestra querida Rubí, que pues muchos también de Las que Facturan ya la conocen, pero estamos muy contentos de tenerla hoy aquí también como invitada. Muchas gracias, Rubí. A ustedes. Aquí. Y vengo en representación de las madres del mundo. Ese es el superpoder que hoy tengo. Y yo la más feliz. Gracias, muchas gracias. Entonces, pues vamos comenzando con este primer episodio. Y aquí una cosa que me gustaría preguntarles a los doctores, este va a ser un podcast que no nada más va a ser para científicos, para estudiantes, para médicos, buscamos también darle toda esta visibilidad a la inmunología y que pueda llegar a todos los lugares donde se necesita saber inmunología. Entonces, aquí me gustaría preguntarles a los doctores si alguna vez han discutido apasionadamente por una citocina como si fuera un tema político. para los que no saben qué es una citocina, doctor? Bueno, antes que nada, gracias por permitirnos estar en este programa, en esta charla, porque parte de lo que nos apasiona mucho es también decir lo que nos gusta, tratar de explicarlo y es una gran ventaja estar aquí presentes. Bueno, una citocina es una molécula de intercomunicación celular. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez de que podemos tener una sustancia que puede decirle a una célula a otra célula, que cambia en función del estado en el que se encuentra la que está emitiendo el mensaje. Entonces, por ejemplo, puede dar mensajes hacia sí misma, puede dar mensajes hacia células que están en el mismo tejido, en la misma estructura, o pueden dar mensajes de forma muy lejana. Entonces, las diferentes señales o comunicaciones o mensajes que le tiene que decir es, por ejemplo, cambia de estado. Por ejemplo, divídete. Como por ejemplo, le puede decir de desarróllate. Le puede decir incluso de muérete. Entonces, la comunicación entre célula y célula es bastante amplia y realmente es un tema bastante fascinante que a los inmunólogos nos gusta mucho porque dependiendo del ambiente de todas estas citocinas nos permite pues dirigir respuestas especializadas. Y muchas gracias por esa explicación. Es como los mensajeros, ¿no? O sea, o como los carteros, ¿no? También, o sea, de alguna manera. ¿Alguna vez, tú te acuerdas, Marion? Si, por ejemplo, alguna vez han discutido o has discutido con alguien por una citocina, como si fuera, con esta pasión, como si fuera... Por una citocina, no. Una citocina, no. Particularmente por esa, no. Tipos celulares, anticuerpos, pero por una citocina, no. No. Tengo mi favorita, que es la IL-8, Okay. que atrae a los neutrófilos en estados de inflamación aguda. Okay. Pero no, yo no he... ¿No te has apasionado por alguna? No tanto, ok. Y también en este entorno, de poder también tener esta conexión con los que van apenas entrando en este mundo de la inmunología, ¿por qué creen ustedes, o si pudieran explicarles, por qué la inmunidad neonatal es uno de los campos más fascinantes de la inmunología moderna? ¿Qué les dirían?
Yo pensaría que cuando estudiamos la inmunología neonatal es un campo muy amplio, poco explorado, porque siempre cuando tomamos de modelo, siempre es el cuerpo, la composición de un adulto, porque digamos que esa es la base de estudio. Y muchas veces pensamos que la inmunología del bebé se considera como inmadura y eso no es totalmente cierto, solo en ciertos rubros, en ciertas partes. ¿Por qué? Porque se enferman más fácilmente, porque apenas se están adaptando realmente al entorno en el cual se están desarrollando. Entonces, cuando nosotros exploramos al bebé o que se ve la inmunología del bebé, apenas se empieza a adaptar al entorno al cual se está desarrollando y tiene que aprender a convivir desde un reto totalmente externo. En el caso de las mamás, pues bueno, cuando están en el propio proceso del embarazo, en la gestación, aquí todavía el bebé está completamente protegido por la mamá y depende meramente de lo que le dé la mamá. Pero cuando ya sale hacia su entorno, va a depender completamente de él. Tiene que desarrollar sus propios mecanismos de defensa, sus propios mecanismos de protección, interacción con el mundo, que impactan realmente en su vida no solo de forma temprana, sino que se quedan guardados en su memoria a lo largo de la vida de toda la persona. Gracias, doctor. Él es mi jefe para muchas Como nota al pie. Como nota al pie, exactamente. La verdad es que, o sea, yo siempre digo que quien me motivó a estar en este mundo de la inmunología es él. Porque, Qué bueno, doctor, bravo. sí, Qué bueno que la motivaste. porque él fue mi maestro, entonces la manera en que un maestro transmite la información, creo que al final de cuentas de eso depende todo. Entonces, yo le doy las gracias al doctor Gracias porque Por haber sido un gran mentor. exactamente, Los por haber sido- mentores, exacto. arriba los mentores. Cambian la Bravo, vida doctor. de las personas, exactamente. Entonces, pues muchas gracias al doctor. Y algo que también no les platiqué de la doctora Marion es que, bueno, tal vez muchos ya la conocen, pero ella es francesa, ella estudió en Australia también y aquí, por ejemplo, ¿qué te llevó de estar en Francia, de estudiar en Francia a México y cómo influyó esto en el cambio cultural que tienes en tu visión científica ahora? Sí, muchas gracias. Me llevó mi esposo, que es mexicano. La conexión Francia-México funciona muy bien. Es muy cercana, muy Muy bien. cercana, nos llevamos muy bien. Y entonces, pues sí, yo llegué a México, la primera vez que llegué, más o menos me iba a instalar en México, ¿no? Le di mi voto de confianza al país sin conocer mucho. Y estoy muy feliz de haberme instalado aquí. Debo decir que Isma ha sido un mentor para mí también, un súper gran amigo. Lo conocí y él me dio el voto de confianza, no me conocía y me abrió todo, ¿no? ¿Qué necesitas? Vamos a colaborar, te presento con... Entonces, es lo que saben las personas, la ciencia que saben, pero también la calidad humana de las personas y pues te agradezco. Gracias. Qué bonito. Lo que me cambió la perspectiva en cuanto a México es... Y dentro de mi ciencia es la riqueza biológica, la riqueza de las personas. Hay un choque cultural. Sí, claro. Pero también sales a la calle y te encuentras con una tasa de enfermedades Sí. que es una locura en comparación con países del norte global, ¿no? O sea, somos más divertidos en enfermedades. Básicamente. Tenemos más opciones sí, en dónde escoger. Si tú escoges. Sí, Ajá. sí, ajá. Pero entonces esto te cambia el chip porque estudiar un mecanismo de una enfermedad exótica cuando estás en un país, o sea, en Francia, por ejemplo, es un lujo, ¿no? Y aquí dices, tengo que hacer algo, el país lo necesita, las personas lo necesitan. Entonces, eso de tener este chip social de que la ciencia no es nada más hacer un experimento sofisticado y un paper bonito, sino que ver que hay lugares en donde va a necesitar esa información. Exacto. Wow. Y entonces me hizo un poquito más honesta en la ciencia, así de escoger qué voy a estudiar Okay. para que sea algo que pueda... impacte Ajá. realmente en la sociedad. Qué bonito, sí, qué padre, wow, muy bien. Y por ejemplo, también para el doctor, ¿qué significa para usted formar a todas estas nuevas generaciones de inmunólogos, yo incluida, en un país
país con tantos retos en salud pública? Porque justamente como dice Mario, ¿no? O sea, enfrentarte a este mundo de donde es otro entorno, pues hay muchas más necesidades. ¿Qué significa para...? Formar la gente. Es algo que yo aprendí mucho con mis tutores. Siempre fueron personas muy abiertas para conmigo, entonces de primer momento es como la parte que yo quiero retribuir también a la sociedad en función de que ellos se esforzaron conmigo, me aguantaron cuando tenía dudas, me aguantaron cuando tenía todo el trabajo en grandes cantidades, entonces siempre me apoyaron. Creo que eso para empezar. Luego grandes amigos, por ejemplo, con Marion, que siempre, pues bueno, establecimos comunicación muy sincera, muy abierta en el sentido de yo tengo esto, tú tienes esto, vamos a hacer algo lindo. Entonces hemos tenido varias colaboraciones bien importantes. Entonces con ello son realmente aquellos escenarios que a mí me motivan y que me hacen como pensar que quiero transmitir lo que a mí me gusta. Y no solo es la parte de la inmunología por estudiarla, sino es por encontrarle un sentido de cómo se puede aplicar y para qué puede servir. Yo pienso que cada vez que nosotros nos enfrentamos con un estudiante es tratar de enseñarles no solo nuestro conocimiento, sino para qué sirve y cómo enseñarles a que piensen de cómo lo pueden aplicar. Entonces, de trasladar de un problema, digamos, que es global, de que no lo vean nada más como una curiosidad, sino que lo vean como una necesidad de un problema que se tiene que atender y resolver. Entonces, regresando a la esencia de la pregunta, para mí ha sido muy retante también adaptarme a generaciones, adaptarme como mi parte introvertida como científico, como parte de persona. Entonces, es algo que lo hago con mucho gusto y trasladar lo que a mí me gusta a través del lenguaje que yo conozco me anima mucho a hacerlo. Uh-huh. Y nosotros, el público que no somos médicos, agradecemos un montón que haya este tipo de convivencias y este tipo de información que se acerque a nosotros, porque de pronto se queda nada más en un nicho muy particular. Y las mamás somos muy preocuponas. Ya nos preocupó que si la gripa, que si la influenza, que si a veces estas enfermedades lujo exóticas. Somos un manojo de preocupaciones. Entonces, tener todo este conocimiento de la mano de expertos, bien. Sí, yo a veces me preguntaba, por ejemplo, de cómo explicarle a la gente de cosas tan sencillas. Por ejemplo, siempre cuando escuchamos las noticias y vemos algo relacionado con la inmunología, por ejemplo, las vacunas, habitualmente pensamos en los anticuerpos, ¿no? Es clásico saber y decir que eso es la forma en la que nos protegen, pero pues, ¿qué es un anticuerpo, no? Entonces, tratar de llevar esa información, explicarlo, creo que es un lujo que para nosotros nos emociona mucho. Y tocando el tema, digamos que los anticuerpos son pequeñas moléculas que, si bien en su esencia es proteger, lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, ayudan a que una bacteria pueda estar recubierta de los mismos y aquellas células que se encargan de comérselas las internalicen y las puedan destruir. Otros mecanismos, por ejemplo, radican en que marcan a aquellos patógenos donde tenemos que ejercer algún tipo de acción, de decirle aquí tienes que actuar tú como célula inmune y entonces tienes que vertir mecanismos donde mates a células que no son tuyas, que están en un mal estado. Entonces los anticuerpos son una maravilla en muchas ocasiones, sirven incluso también en la leche materna como para poder recubrir a bacterias, aquí tomándole de los datos de la doctora, donde las bacterias que se recubren, incluso pensar en ellas no es necesariamente malo, las recubren para que también estén protegidas, porque sabemos que tenemos bacterias benéficas que si nosotros crecemos con ellas, también nos van a aportar algo benéfico en nuestro propio desarrollo. Entonces es una amplia gama de opciones, oportunidades, el estudio en la inmunología. Y esto me hace pensar en algo brevemente de que decimos que nosotros los mexicanos tenemos defensas de cucaracha. Por lo expuesto que estamos a todos estos macroambientes, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, también tengo muchos amigos que vienen de fuera, pobrecitos, les va bien mal cuando intentan comer en la calle, y nosotros somos unos guerreros, entonces entiendo que justo viene a partir de esto, ¿no? Sí, correcto. Y digamos que nosotros a la hora de estar expuestos a los diferentes patógenos a los cuales estamos en nuestro entorno, en general desarrollamos algo que se conoce como inmunidad específica. Desarrollamos nuestros mecanismos de defensa contra ellos. Y el sistema inmunológico actúa tan sabiamente que cuando nos volvemos a responder a ese agente patógeno, la enfermedad nunca va a ser tan grave e incluso nosotros vamos a responder más eficiente, más rápida, pero también más controlada. Y el hecho de que una persona
persona de afuera llegue a comer, digamos, nuestros mismos alimentos donde están impregnados con muchos patógenos, pues les da la oportunidad a los patógenos de poder infectarlos, y pues a nosotros, como ya tenemos todas estas experiencias, esta inmunidad, pues ya no nos hacen mayores Sí, a nosotros nos duele la daños, panza, ¿no? y a ellos les da gastroenteritis, Exacto. salmonelosis. Sí. Ajá. ¿A ti te pasó? Sí, pero los primeros, claro, que venía de vacaciones una vez así, pero luego me instaló. Te fuiste asentando. Y justamente, como lo articuló súper bien Isma, pues después de algunos meses ya nuestro cuerpo reconoce a estos patógenos y no nos enfermamos tanto. Sí, pues justamente, o sea, con esa pasión para poder explicar cosas, como dices, algo que son temas del día a día, ¿no? O sea, justamente, pues imagínense lo padre que es como tenerlos, o sea, siempre a los investigadores de primera mano para poder hacer todas estas preguntas, ¿no? Y ¿alguna vez a ustedes les tocó o han pensado en algún momento de su vida en dejar la ciencia? ¿En algún momento lo pensaron? Y si lo pensaron y si continuaron, porque pues aquí están, ¿por qué continuaron? No lo hagan nunca, no borren esa memoria de su cabeza. Nunca lo pensé. A veces es muy retador, es muy difícil y lloro y necesito estar en mi cama así. Chabolita. Sí, pero no haría otra cosa. Me gusta muchísimo, tenemos una libertad en el trabajo, las preguntas, nunca hacemos lo mismo, cada día es distinto, resolvemos una pregunta y nos surgen 10, entonces tenemos trabajo para toda la vida. No, nunca. El doctor, yo también ya sé la respuesta porque ya se la pregunté, pero quiero que nos diga él. Sí, a veces es muy retador, particularmente la investigación en un entorno que es muy competitivo, en un entorno donde conseguir financiamiento para poder realizarlo, o que a veces la directriz de nuestras propias investigaciones no necesariamente es la que se va a favorecer más por las disposiciones gubernamentales. Entonces es demasiado retador. Sí hay momentos en los que también en mi cama, como Marion dice, me pongo a reflexionar un poquito de cómo lo voy a resolver, de dónde voy a conseguir financiamiento, de dónde voy a sacar nuevas ideas, y realmente convivir con estudiantes, con colaboradores, son los que nos motivan, porque sabemos sacar nuevas ideas, sabemos cómo recopilar como sus propias experiencias, sus propios retos, y eso es lo que nos ayuda mucho realmente a retomar el camino de vamos por buena causa. Y más allá, creo que el objetivo de todos nosotros es de alguna manera de que llegue a la gente, ¿no? Llegar no solo a la gente desde el punto de vista de que se los vamos a explicar, ¿no? Sino más a un escenario donde se pueda aplicar, por ejemplo, una vacuna, un tratamiento, algún tipo de, no sé, terapia profiláctica, no sé, algo de diferente naturaleza. Muy bien, y aquí justamente la doctora Marion, pues ella, una de sus principales líneas de investigación es la leche materna. Es un tema que se dejó de lado por muchísimo tiempo, o sea, no se entendía realmente qué era lo que pasaba con la leche materna, y ya en los últimos años esto se ha vuelto algo tan importante como le transferimos a los hijos la leche por medio de la lactancia, la inmunidad por medio de la lactancia, perdón. Y ella, uno de los puntos que justamente más importantes que ella aborda es la obesidad. Entonces aquí me gustaría también preguntarle qué ocurre inmunológicamente en la leche materna de una madre que tiene obesidad, que puede cambiar la historia de su recién nacido. Para empezar, me gustaría resaltar que la lactancia materna existe en el planeta desde que existen los mamíferos. Es decir, toda nuestra existencia. Exacto. Y sabemos que ayuda a la madre y al bebé en varios estados de salud a corto y largo plazo. En las madres previene cáncer de mama, cáncer de útero, ayuda, ¿no? Y es inconcebible que hoy, en 2026, no sepamos por qué los mecanismos todavía no se han invertido en este tema. El tema de la obesidad, desafortunadamente, globalmente tenemos una población, creo que en la mayoría de los países en donde la obesidad está subiendo.
Ese es un tema súper, puedo platicar varias horas. Ajá. Sí, y entonces, en cuanto a la leche materna de las madres con obesidad, hay cambios inmunológicos, yo es lo que estudio, pero también cambios en la microbiota de esta leche, cambios obviamente en los macro y micronutrientes, y todo esto en conjunto va a tener un impacto sobre el bebé. ¿Cuál impacto? Todavía esto no está súper bien descrito, pero es porque también las madres con obesidad tienen dificultades para amamantar, hay varios temas ahí. Pero es muy, muy importante estudiar esto porque somos más obesos, tenemos más obesidad en el mundo y queremos amamantar a nuestros hijos. Hay consecuencias para los y las neonatos, no sabemos exactamente. O sea, apenas es algo que se está entendiendo, ¿no? Correcto. O sea, ¿y crees tú, por ejemplo, que justamente la nutrición influye en la composición inmunológica de la leche? La nutrición de la madre. Claro que sí, porque la nutrición, la cantidad de fibras, por ejemplo, va a influir sobre la microbiota que puede digerir estas fibras, va a cambiar la microbiota. Y si cambian los microbios, pues la respuesta inmunológica va a cambiar distinta, también. Claro. Sí, son todo como que un efecto butterfly. ¿Cómo se dice? Mariposa, muchas gracias. Sí. Cambios muy chiquitos, de hecho, pueden tener consecuencias muy grandes en este sistema. Entonces, ¿tú crees que estamos modulando la inmunidad, o sea, del recién nacido desde el embarazo sin dimensionarlo? Sí, claro. ¿Con la obesidad, dices? En todo sentido, o sea, estamos previamente ya definiendo la inmunidad del recién nacido en todo sentido. O sea, sí. Eso es la teoría de la DOHAD, Developmental Origin of Health and Disease. ¿Cómo se dice eso en español? El origen y desarrollo de las enfermedades. Ajá, sí, eso es un tema que se está trabajando mucho y se sabe que todo el exposoma, o sea, todas las circunstancias, la polución, lo que comemos. La parte emocional de las madres también, que eso ya se está viendo. O sea, si una madre atraviesa una pérdida, un proceso fuerte emocional, ¿cómo influye eso en los neonatos, no? No solamente esto, sino que si la madre cuando estaba chiquita tuvo un evento en su edad muy temprana, pues puede tener un impacto ahí sí negativo en sus crías. Bueno, sus neonatos. Sí. En sus crías. En sus crías. ¿Y creen que la obesidad materna se subestima como factor de riesgo inmunológico neonatal? Ahorita ya con las investigaciones que ustedes están haciendo. Eso... Me gustaría decir algo sobre la obesidad y la polución. Se sabe que los tóxicos se almacenan en los adipocitos. Los adipocitos son las células que se almacenan en el tejido graso, ¿no? Las células pues con grasa, ¿no? Se almacenan aquí. Entonces yo creo que estamos viviendo una pandemia de obesidad justo porque estamos viviendo en un mundo con más polución. Es una adaptación para que no se vaya al cerebro, no se vaya a otros tejidos. Nos estamos almacenando la toxicidad en la grasa. Necesitamos más grasa porque hay más polución en todo lado. Qué interesante. Sí. ¿Y crees, Marion, que todavía no entendemos la profundidad inmunológica de la lactancia? Sí, 100%. ¿Tú? Sí. También justamente por eso la estudiamos. Creo que cada vez hay más preguntas y más retos realmente por el mundo en el que nos encontramos. Grandes cantidades de contaminantes en el medio ambiente. Algunos no se conocen perfectamente sus efectos a mediano o a largo plazo. Entonces nos falta mucho entender todavía esa parte. Pues aprendimos muchísimo hoy de ustedes dos. Vamos a poner también aquí el contacto, los correos, en Por caso supuesto. de que Por favor, alguien háganlo. quisiera pues hacer alguna colaboración con ustedes. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarles si hoy tuvieran que elegir una sola pregunta de inmunología que no se ha respondido y que alguien del futuro viniera a respondérselas, ¿cuál elegirían? Ok, yo tengo una. ¿Tú tienes? Adelante, primero, mientras pienso en la mía. Ok. A mí me gustaría saber
qué pasa con el microquimerismo. Okay. ¿Has escuchado del microquimerismo? Sí, ¿qué es el microquimerismo? Okay. Se sabe que tenemos en nuestro cuerpo, las mamás tienen células de sus hijos, del genoma de sus hijos, o sea, células de sus hijos, Wow. que se van y se establecen, son cantidades minutas de células. De sus hijos, ajá. De sus hijos. Y al revés, hay células de la madre que viajan y se establecen en órganos de los hijos de por vida. Ajá, De por vida. Y en las siguientes generaciones, o sea, el hermano aparte también, o sea, tiene células de su hermano mayor, de la madre, o sea, esto también es algo que o sea, se está apenas como... O sea, nada más nos están dejando picados y van a hacer un algo de eso, porque ahora yo quiero saber de eso. Sí, pero por supuesto. Cuando nos vuelvan a invitar. ¿Qué te gustaría saber del microquimerismo? No, pues no tenemos, o sea, incluso no se pueden ver las células, no tenemos las herramientas tecnológicas para ver estas 5 células aquí que tienen un efecto sobre el bebé, le ayudan a algunas cosas, se ha publicado, pero saber por qué están aquí, cómo llegan aquí, por qué no están rechazadas por el cuerpo del bebé o de la mamá, eso es algo que me llama mucho la atención, porque en la leche materna hay células del sistema inmune de la madre que pasa al bebé y me llama mucho la atención. Wow, muy bien. Claro que sí. ¿Cómo no? Sí. Y para mí, una de las preguntas creo que me interesan desde el punto de vista por mi línea de investigación, por la plática con colegas, por el propio alcance que pueda llegar a tener, es de cómo se puede entrenar a la mamá desde antes del embarazo, durante el embarazo, para proveerle la mejor salud al bebé. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos que influyen para poder tener la oportunidad de darle la mejor salud? Qué bonito. Sí. Doctora, ¿nos debes hacer otro episodio? Sí, vamos Porque a hacer... estamos tomando notas, porque esto está bien bonito explicado para gente que no entendemos de estas cosas rimbombantes de los médicos y que utilizan tan fácil y uno ni puede pronunciar. Pero por favor háganlo. Sí. A nombre de todas las madres del mundo, yo les digo Muchas que gracias. lo hagan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rubí. Gracias al Con doctor mucho gusto. Ismael. Gracias, Rubí. a la Gracias doctora Gracias a Sally. ustedes. Y pues también gracias a todos los que nos vieron el día de hoy, entender que hay mucha parte de la ciencia que es profundamente humana, que no nada más la veamos como esta parte fría de un laboratorio. En la ciencia hay muchas cosas como las que hemos aprendido el día de hoy y que siempre nos mantengamos preguntando, siempre nos mantengamos con esta, la parte del asombro y también con la mente abierta. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bravo! ¡Qué rico! Acércate, invita a tus amigas. Vamos juntas. Las que facturan, te escuchan.